Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan y forman esos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa con algunas noticias. Noticias económicas, noticias del mundo. De las económicas, bueno, el Banco Central, el gobernador del Banco Central recibió al embajador de la Unión Europea. Una visita que le hiciere ese señor embajador. Yo creo que tengo las imágenes ahí, no sé si los muchachos la han podido procesar. Pero son visitas importantes porque la Unión Europea tiene esos embajadores, pero también cuando un inversionista europeo quiere acercarse al país, buscar un área de inversión, qué sé yo, tiene ya la representación local y esa gente pues canaliza cualquier inquietud de un inversionista o un importador también, o exportadores, qué sé yo, y quieren saber cómo andan las cosas. El gobernador, pues, sin duda, aprovecha, le dice, mire, nosotros estamos bien proyectados, el año que recién comienza, tenemos proyecciones de crecer un 4% o más, el Fondo Monetario, el Banco Mundial prevén 4.5, es decir, andamos en esos márgenes. La inflación pensamos que un 4, más o menos 5% será la inflación. Nosotros tenemos buena retención de divisas en las arcas del Banco Central. Ahí está el gobernador con el señor embajador de la Unión Europea. Vamos a ver cómo que se llama el caballero, porque siempre hay que, como se dice, hay que decir los nombres de las personas que... Bueno, vamos a ver, parece que no lo tomamos en cuenta. Pero nada, Raúl Fuentes Meloni, ese es el nombre del caballero. El gobernador le informó que la economía recibió 5.032 millones de dólares, 509 millones más que el año pasado, que el año anterior, en inversión extranjera en República Dominicana, que son números muy respetables, y eso es bueno que Meloni también tenga conocimiento de ello. El gobernador le dijo que el país
recibió 47 mil millones de dólares, 47.300 millones de dólares durante el año 2025. Es decir, con esa información, el señor embajador Meloni puede, que no sé si será familia de la primer ministra de Italia, porque ha habido Meloni también, la señora, pero son datos importantes porque Europa es un inversor, un inversionista también de mucha representación en República Dominicana, principalmente esas empresas españolas, hay francesas, italianos, ingleses, hay alemanes, hay de todo por aquí. Así que excelente que tengamos esas relaciones y que la gente quiera informarse de lo que hay en la República Dominicana. Muy bien. Bueno, el presidente Abinader también está impulsando negocios por Abu Dhabi, o en Dubái, perdón, en los Emiratos, y los emiratíes tal vez en agricultura no inviertan por aquí porque ellos tienen poca agricultura. En esa arena de ese desierto de Dubái, por ahí es difícil que se coseche. La gente importa todo. Pero las inversiones para ellos, o hay otros países que visitan también ese foro y pueden interesarse, inversionistas de otro país, pueden interesarse en las inversiones agroalimentarias, porque decíamos nosotros que el país, y pusimos la gráfica que publicó el Banco Central sobre la participación de la inversión extranjera en República Dominicana, y hay que ver que en turismo y zonas francas, en energía, ahí es que está la mayor inversión. Entonces, comercio, estamos también débil en la inversión en esa área de la agropecuaria. Sabemos que se corren muchos riesgos, esa es la verdad, y los inversionistas no andan en eso. No quieren correr más riesgos de lo que hay en el mundo, pero la comida siempre va a ser necesaria. Frutas o cereales, carnes, ¿por qué no invertir en carnes? Aquí esos emiratos pueden invertir en reses, aquí en fincas grandes, si ellos quisieran, ¿por qué no? Y tienen facilidades para exportar a Estados Unidos, por los acuerdos que nosotros tenemos con Estados Unidos. Es decir, el país puede ofrecerle a mucha gente allí que tengan interés en producir en República Dominicana, bueno, agroempresas también, que procesen productos que produzcamos aquí, o que la parte que no sea suficiente la tengamos que importar, porque si nosotros procesamos, por ejemplo, crema de coco, como decíamos ayer, y los cocos hay que traerlos de Tailandia, porque no, los de aquí no dan abasto. Entonces se traen de Tailandia, pero se genera empleo y se genera riqueza, se generan divisas, y el país anda en el mundo, porque son productos que salen al mercado internacional. Ojalá se interesaran en cualquiera de los negocios, hasta hacer dulces. Tenemos el azúcar, muy importante también. Es decir, procesar lácteos podría ser también. Esas son inversiones que se pueden hacer en el país. Y tenemos frutas de exportación, todo el mundo sabe, el mango, el aguacate. ¿Por qué no producir también vegetales de clima cálido que tienen buenos mercados, la piña incluso, fresas, etcétera, etcétera? Aquí hay facilidades para producir y exportar, porque me dirán, bueno, República Dominicana es un país pequeño. Entonces hay países que tienen mayor extensión y pueden darle facilidades, por ejemplo, Brasil, Argentina, esos países son grandísimos. Uruguay es un país grande. Ahora, usted produce fresas en Uruguay y tiene que transportarlas a Estados Unidos, donde está el mercado grande, o a Europa, y eso está lejos. Ahora, si nosotros tenemos buenas fresas aquí y tenemos, como decíamos ayer, todas esas barrigas de aviones que vienen charter, que traen turistas y van vacíos, pueden transportar carga de este tipo. Óigame, en horas están esos productos están en horas en su destino.
Entonces eso tiene mucha importancia, la geografía o la geografía económica también, que facilitan esos negocios. Ojalá se interesen, pero está bien que se promueva el país, eso es importante. Muy bien. Bueno, vi una nota que parece que son los bichini, como siempre, y sus rayos como siempre. Los bichini que están, parece, detrás de la planta esta para venderle a Puerto Rico. Construirían planta en San Pedro para suplir energía a Puerto Rico. Ya en San Pedro de Macorís, donde los bichini tienen concentrado su producción ahí. Empresa dice que el costo del proyecto sería de 2.500 millones de dólares. Uno sabe que los bichini tienen capacidad para meterse en ese tipo de negocio porque están en Manzanillo ahora mismo con una planta enorme allí también. Y ¿por qué yo digo que parece que son los bichini que están en esto? Porque no menciona a la familia bichini. Pero el señor Rafael Vélez Domínguez, presidente de Caribbean Transmission Development Company, CTDC, empresa promotora de la obra. Y ese señor, tengo entendido que era el administrador del ingenio Cristóbal Colón, tengo entendido ahí en San Pedro de Macorís. Entonces yo me preguntaba, con este asunto de los bichini, suplí de energía exclusivamente al mercado puertorriqueño. Y decíamos nosotros ayer, ¿qué va a pasar con esas plantas que en San Pedro de Macorís seguro que van a dar el agua, como se dice, de el río Iguamo? De ese río Iguamo, ahí tienen ellos todas sus plantas. O del Soco, no sé, por ahí. Entonces, ¿qué beneficio va a tener el país? Decíamos nosotros ayer, de que se instale una planta exclusivamente para venderle 800 megavatios, por ejemplo, a Puerto Rico. ¿Qué derivamos de eso? Se van a instalar con muchísimas exenciones fiscales. Los precios serán tal vez la mitad de lo que venden localmente. Y eso va a ser un choque verdaderamente económico. Además, el daño medioambiental que genera esa producción de energía. Entonces, ¿qué derivamos nosotros de esto? Que si faltare en un momento dado y le sobrare a ellos en un momento dado, podrían entrar a las líneas de transmisión nuestras. Muy bien. Pero es exclusiva para Puerto Rico. Repito, entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a derivar de eso? El hueso. Pregunta Manuel Fermín. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver dónde termina. De las noticias que veo también interesantes, China dice aquí que existe, qué bueno esto, existe un cambio en el liderazgo científico. El más reciente informe, vamos a decir, elaborado por el Centro para la Ciencia y la Tecnología, estudio de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Leiden, señala un cambio histórico en el liderazgo científico global. Por primera vez en décadas, las universidades de China superan a las instituciones de Estados Unidos en indicadores de producción científica y visibilidad académica. Este índice utiliza la bibliometría y la base de datos Web of Science para confirmar que el dominio estadounidense en la investigación científica enfrenta ahora una competencia de más nivel. Muy bien. Ahora, eso se va a ver con los Nobel, los premios Nobel, porque si es así, los premios Nobel se los va a llevar China. Estados Unidos quedará rezagado ante esta noticia. Vamos a ver el año que viene cuántos chinos ganan el premio Nobel en ciencia.
pues yo no voy a decir que es literatura. Los americanos tampoco bregan mucho con la literatura. Eso se lo dejan ellos a los otros, a los europeos y españoles y esas cosas. Pero en ciencia, los Estados Unidos e Inglaterra son los que llevan, como se dice, la delantera. Japoneses también, hay australianos, indiscutiblemente, y europeos también hay, de Alemania y de suecos, etcétera, noruegos. Pero vamos a ver los premios Nobel de los chinos, que son escasos, porque China lo que hace es que toma la información tecnológica de los Estados Unidos o de Europa. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. O de Japón, vamos a ver qué pasa. Hay un dato importante. Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, dijo en el Foro Fiscal Árabe anual, que es donde están nuestros presidentes, se espera que la inflación mundial caiga a 3.8% este año y a 3.4% en el 2027. Gracias a la menor demanda y a los precios más bajos de la energía, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Eso está muy bien. Ojalá se puedan ver esos números, que bajen la inflación, porque estos pueblos, y con ese precio del petróleo, si desciende, mucho mejor para nosotros. Así que doña Kristalina, le agradecemos sus pronósticos o diagnósticos. Lo del Fondo Monetario casi son diagnósticos también y no pronósticos. Pero bien, vamos a llamarle así. Entonces, vamos a seguir con más notas. Señor, eso es penoso ver estas miserias políticas que hemos visto en el país, señores. Pero ¿cómo es posible que después de usted hablar tanto de transparencia, de hacer críticas tan severas y de regocijarse viendo juicios contra corruptos, imputados de corruptos, y que usted venga y haga actos dolosos, y si no están comprobadamente dolosos, sabe todo el mundo que el perfil de esos actos son dolosos, de ser actos dolosos? No respetan ni el Palacio Nacional, la Casa Nacional, donde reside la majestad y la grandeza de la presidencia de la República del Estado Dominicano, la jefatura del Estado, o por lo menos el primer mandatario, o el jefe del Estado, como se acostumbra a llamar al presidente de la República. ¿Por qué ese escándalo de la publicidad del Palacio? Más de 15,000 millones de pesos, otorgado en forma alegre a 4 compañías de publicidad que son las que renegocian con los medios y todo. ¿Y qué desastre es este, Dios? ¿Cómo es posible que en el mismo asiento del gobierno nacional, donde está el presidente de la República, se hagan negocios de ese tipo, de entregarle miles de millones de pesos a agencias publicitarias? El señor Homero Figueroa va a tener que hablar en tártaro para que no lo entiendan y tal vez se libere de cargo. Pero aquí se le dijo claro, en todos los medios en este país, hagan lo mal hecho bien, sepan hacer lo mal hecho bien hecho. Ah, no, esas son gente seria, eso está hecho con mucha pulcritud. Es gente que no se corrompe. Mire, donde usted pone 4 o 5 mil millones de pesos en manos de agencias de publicidad que están acostumbradas a pagar y a recibir comisiones, porque eso es lo que hacen, recibir comisiones de esos contratos, ellos lo colocan a los medios y los medios tienen que pagarle su 20% y hasta más.
Otras veces también ellos son los mismos dueños de los medios, quién sabe. Oiga, eso que incluso el señor está señalado, el señor de Yexé, el señor Espaillat, sus medios, un hombre que tiene muchísimos medios. Imagínense usted colocar directamente a esos medios sin hacer ni siquiera sin hacer un concurso para que esas adjudicaciones tengan por lo menos un sustento de limpieza, qué sé yo, de credibilidad o de legitimidad, porque eso dado así, todo el mundo sabe a lo que se presta eso, por Dios. Oigan, si no, ahí tiene que estar involucrado, óigame, hasta los conserjes del palacio están involucrados ahí, porque eso no puede ser. Pero es porque en este país no hay nada. Y los únicos serios son los que están hoy en el Palacio Nacional. Todo lo que ha habido ahí antes no servía para nada. Y hoy parece, como yo he dicho tantas veces aquí, la historia a la callada se venga. Miren cómo salen eso. Entonces, ¿con qué calidad, con qué rostro usted, a menos que esté enmascarado, usted le va a reclamar al gobierno pasado que los hermanos de Danilo Medina, es verdad, derivaron muchísimos beneficios? Y miren cómo están hoy pagando injusticia y pagando ese castigo también social que le da pues la sociedad lo castiga. ¿Por qué? Porque pensaban que eso era de ellos, que el poder era el Estado de ellos. Y miren cómo se repartían los miles de millones de pesos. Bueno, pues miren cómo se reparten miles de millones de pesos entre amiguetes del gobierno, gente que tal vez trabajó en la campaña y había que complacerle o compensarlos. Entonces no vengan que ahora le vamos a dar 15,000 millones de pesos o 20,000, vamos a repartirle de a 4,000 a 5 o a 4. Qué bueno así, ¿eh? Qué bueno es ser rico trabajando. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad es que en Estados Unidos se está llevando a cabo un proceso verdaderamente depurativo, aunque sea tal vez más de publicidad que de acción, pero ese caso de los archivos de Epstein, el señor Epstein, ya fallecido o tal vez asesinado en la cárcel, pero que murió como suicida o de muerte que nadie se ha explicado todavía, pero un hombre que tenía tantos archivos, millones de información. Bueno, y hay que ver también que se ha usado políticamente esos archivos. Principalmente el grupo de los republicanos de Trump usó eso como un arma de arrojadiza contra los demócratas. No deje que nosotros lleguemos, que vamos a publicar todo. Pero resulta que ahí nadie está limpio.
Ni las mujeres de ellos están limpias. Expliquen ustedes. Todas estas miserias sociales, políticas, narradas y lanzadas a la información y las que hay tachadas, los nombres tachados. Eso es verdadera, es como si fuera a representar de nuevo a Saló, aquella película de Pierpaolo Pasolini, los últimos 120 días de Sodoma y Gomorra, porque ¿qué más falta ahí, señores? Pedofilia, homosexualismo, lesbianismo, ahí hay de todo. Ahí hay de todo, espionaje, porque lo grande del caso es que la carne para el asador, como se dice, la ponía el KGB de Putin. Por eso siempre nosotros dijimos aquí, señores, todos esos enredos, todas esas complicidades de la política de Washington y la política de Moscú, todo eso es alcoba, eso nada más da alcoba. Y miren esos casos, señores. Ese embajador Mandelson de la Gran Bretaña, un hombre con un pasado que cuando lo investigan no se puede utilizar en nada que sea serio. Hoy el señor Steinmeier, el primer ministro, escoge a ese señor y lo nombra embajador en Washington. Oiga, un hombre complicado con esos asuntos de esos archivos de Steinmeier, ahí con todos esos actos de sodomía. Cuánto desorden. Entonces, hay que ver qué va a decir los Clinton, qué van a hacer si ya fueron citados. Ellos se habían negado, porque saben que eso se está usando como arma arrojadiza. Ahora, los Clinton dijeron, nosotros vamos a ir a declarar a la Cámara de Representantes, pero con una condición de que se iguale a todo el mundo. A mí me citan, dirá Clinton, pero hay que citar a los demás. Vamos a ver si van a citar a Trump, que andaba ahí como un campeón en esos enredos. Eso es una vergüenza, de verdad. Señores, el KGB, sabíamos nosotros, todos vendiendo mujeres, mandando mujeres y niñas a ese mercado de carne, de asadores. ¡Buf! ¡Cuántas miserias, Dios mío! ¡Qué país! Los grandes ricos, Bill Gates, todos están involucrados, los grandes ricos del mundo, políticos involucrados con esos actos de prostitución y de sodomismo, porque eso no es solamente prostitución, eso es aberración lo que ha habido allí, con tanta pedofilia y tantos desórdenes. Y hay que ver, señores, hasta la esposa del presidente, bueno, eso es una cosa que, eso mete, y eso es lo que se está publicando, que hay que verlo, las borraduras que hay ahí, las tachaduras que hay ahí. Eso es verdaderamente penoso, que un país como Estados Unidos, y miren cómo es que anda. Ese es el fundamentalismo cristiano que hay en Estados Unidos. Eso es cristianismo. Son iluminados. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, no, eso es una barbaridad lo que está viviendo Occidente hoy. Pero no solo Occidente, sino también Asia. Es decir, los rusos, Putin, es que está usando también eso en espionaje. Ese Epstein era un espía también del señor Putin. Mandaba la carne, esas mujeres muy bonitas, elegantes, y la mandaba como prostitutas allí a hacer qué sé yo, todo lo que le exigieran ese grupo de magnates y de ricos de Occidente y de allá. Porque esos grandes magnates rusos también andaban en en las mismas acciones. Yo recuerdo al primer Trump. El primer Trump fue Berlusconi, señores, y hay que ver la vida que llevó Berlusconi, eso tiene que estar ahí, el Berlusconi, que ya está muerto, que en paz descanse, pero así hay muertos muchísimos que estuvieron allí y han sido mencionados. Pero ese Berlusconi, que fue el primer Trump del medio político occidental, todo el mundo sabe que fue un hombre muy mundano, que tuvo una acusación gravísima con una menor marroquí, que tuvo unas relaciones
muy íntima con esa joven y eso le trajo un problema grandísimo allá en Italia. Es decir, ese mundanaje en que ha caído, ese lenguaje prostibulario en que cayó todas esas capitales, Washington, Londres, Moscú, etcétera, están todos involucrados en esos actos tan deleznables, porque señores, esas jornadas de prostitución tabernarias son una verdadera indecencia, miserias sociales y miserias políticas. Qué vergüenza, Dios. Pero así es que anda el mundo, porque hasta los comunistas andan también. Yo me reí porque eso lo que da es risa, por no decir frustración. Cuba buscando que el Vaticano, oye, ustedes no tienen 67 años diciendo que son ateos, buscando al Vaticano como interlocutor ahí, no interlocutor, sino como asiento de diálogo con los Estados Unidos. El Vaticano, una gente que así fue que Fidel Castro invitó a sus papas allí, a Juan Pablo, y después los remanentes del castrato llevaron también al Papa Francisco. Bueno, una cosa que uno no va a entender todo esto, pero Cuba está en una situación desesperada y Trump tendrá sus razones para ser exigente con ese régimen de Cuba, porque los cubanos también, la gente no recuerda que se quisieron burlar de Trump y se burlaron porque el señor Obama estuvo de visita en Cuba y le abrió las puertas, como quien dice, al castrato. Trump cuando regresó, cuando llegó al poder Trump, entonces le puso freno a eso, a todas aquellas aperturas y la cerró, como dicen, cerró las puertas que había abierto Obama con respecto a Cuba y tiene su política ahí definida, clara y responsable. Porque en eso hay que decir, Trump, con esos dictadores débiles, vamos a llamarle también, porque a los grandes dictadores como el de Corea del Norte, esos tienen 77 años, o no tienen más. Vamos a decir que desde el 45, por lo menos la Corea del Norte, ya después de la Segunda Guerra Mundial, esa gente quedaron ahí, el papá o el abuelo del que está gobernando hoy. Esa gente tienen ahí 77 o 78 años gobernando a Corea del Norte. Ahora mismo el dictador más joven ahí es Putin, que tiene 26. Dios mío. Los iraníes desde el 79 tienen 40 y ¿cuántos son? 47 años. Tiene la dictadura diríamos, no teocrática, porque no se le puede poner la palabra cracia. Esa teodictadura o de iluminados del Islam, esos tienen 47 años dirigiendo ahí. Los cubanos, 67 años. Dios mío. Esos son los regímenes de las dictaduras pesadas, de las dinastías rojas. Xi Jinping ya ese va camino a superar al gran timonel. Después de Mao, nadie ha ocupado más el cargo que Xi Jinping. Ese va a terminar como vitalicio hasta que muera o se incapacite. Trump no interviene con esa gente, pero a los demás lo está apretando. Y vemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde hay un Trump. Trump está dentro desde afuera. Entonces se está gobernando allí una especie como de psicodrama, vamos a decir. Allí lo que hay es un tramoyismo, una escenografía, el poder sin poder. Es decir, prudencia con las consecuencias que se puedan derivar de las decisiones que tomen esta suerte de vicarios de Trump que hay en Venezuela.
Y uno ve esto y tiene uno que hasta reírse, viendo cómo a Maduro, por ejemplo, y a el chavismo, como hemos dicho otras veces nosotros, un pacto como mefistofélico que tienen estos Delcy, el hermano y el Diosdado, esos agentes que hoy son colaboracionistas con Trump y con los Estados Unidos. Y entonces lo que han hecho es mandar a Maduro, lo han mandado como a la nada líquida, como digo yo, a esos terrenos abisales, allá en las grandes profundidades marinas u oceánicas, que ahí se pierde, y ahí la nada líquida le dicen a eso. Parece que a Maduro lo mandaron ahí, pues ya Chávez está fuera de ese espacio terráqueo, como se dice, porque ya desapareció hace algunos años. La verdad es que ese caso de Venezuela, eso está como, diríamos, ese conflicto está encallado en un limbo hoy, piensa uno, porque ¿qué es lo que va a pasar allí? Ya la oposición parece que están tratando de movilizarse, porque eso no puede quedarse así como en nada, en un limbo está Venezuela. Trump dirigiendo desde fuera, está dentro desde fuera, como se dice. Entonces esta gente toma decisiones de poder sin poder. Ahí no se sabe ni siquiera quién es el jefe de las Fuerzas Armadas. Eso no se sabe qué es lo que va a pasar con esas Fuerzas Armadas de Venezuela. Claro, la guardia mientras esté cobrando, como dicen, ellos no se meten en lío. Pero se puede asusar una situación ahí, como decíamos nosotros, como pasó aquí en el 61, que los pilotos se organizaron y echaron los remanentes del Trujillato. Allí se pueden organizar, algunos cuarteles se levantan allí, y en lo que Estados Unidos viene a llegar allí, ya Estados Unidos no le luciría ir a defender al chavato Madurato. Porque imagínense que Estados Unidos, defendiendo disque la estabilidad de Venezuela, intervenga frenando un movimiento democrático que haya en Venezuela. ¿Qué va a pasar? Esas son las cosas que nosotros decimos que uno no sabe realmente por dónde andan los tiros. En Haití es comprensible que Estados Unidos, vimos que ha mandado algunos barcos ahí, pero Haití no es Venezuela, porque Haití está muy cerca de Estados Unidos y Haití es un almacén de droga y un almacén de terroristas o de todo lo que pueda hacer. Eso es eso es un virus que hay ahí, o un germen nocivo que hay que fumigarlo, limpiarlo en Haití, que puede pasar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, para poder deportar 300 o 400 mil haitianos, tiene que tal vez organizar ese desorden que hay ahí en Haití. Parece que están enviando algunos barcos, no sé si van marines ahí que vayan a desplazarse en territorio haitiano. Uno no sabe qué es lo que va a pasar allí, si es parte de los contingentes que se han señalado que van a caer en Haití para poner las cosas en su lugar, en un país que está muy cerca de Estados Unidos y que Estados Unidos debe tratar de que las cosas allí no se le vayan de las manos y terminen en un desorden que, como hemos dicho aquí, es a esos bow people que ellos le temen. Ahí salen 500 pateras para Miami, eso Florida, y eso es un tollo para los Estados Unidos, que salgan de Haití. Entonces lo que conviene es que Haití ayude, que Estados Unidos ayude a pacificar eso allí, que a nosotros también nos conviene, porque también no habría excusa de los enemigos jurados de República Dominicana para decir que nosotros no podemos deportar a haitianos porque allí lo matan, porque no están seguros. Lo mismo que Estados Unidos va a alegar con lo que ellos tienen allá, que tienen que mandarlo a Haití. Es decir, que si hay una intervención norteamericana ahí, nosotros debemos darle el apoyo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va buscando allí riquezas a Haití. Lo que va a buscar es que se estabilice aquello y que pueda mantener, que allí se pueda mantener una autoridad, por lo menos a ver si
si eso camina o sale o se va por un sendero de paz en Haití, que eso es difícil. Pero ojalá Estados Unidos tenga planes para resolver o tratar de resolver el problema de Haití. Vamos a esperar porque uno no se pueden poner, como dicen la carreta delante de los bueyes. Bueno, vamos a ver cómo. Yo estuve observando algunos. Leonel Fernández tiene algunos críticos gratuitos. Algunos que fueron colaboradores de él, de gente que Leonel Fernández le sirvió. Yo he visto 2 de ellos. Y la verdad que hay gente que parece que se ponen locos con un cargo público o con una distinción que le hagan los gobiernos de turno. Porque si usted le sirvió a un gobierno, por ejemplo, vi uno que fue asesor en el Ministerio de Agricultura, fue asesor del ministro, fue asesor también del Poder Ejecutivo y viajaba. Era como una suerte de embajador, iba de viaje al extranjero también y era asesor del presidente, de Leonel Fernández. Y se beneficiaban de la política y hoy veo que publican y dicen que en los gobiernos de Leonel Fernández se ignoró el campo, que no se hizo nada. Vi otro que habló también de eso, pero personas que lo que son, hay uno que es abogado y el otro es ganadero. Y yo que trabajé en agricultura desde el gobierno de desde el gobierno de Balaguer y el gobierno de Leonel Fernández y el gobierno de Danilo Medina también, yo tengo que salir a decir las cosas que se hicieron allí, que parece que estos señores, estas voces alquiladas o voces negadas que se han convertido en áulicos o en cómplices de una denuncia falsa. Porque decir eso, yo creo que es un abuso y yo lo voy a explicar. Porque los que trabajamos ahí en ese ministerio estamos obligados a decir las cosas que pasaron ahí, bien o mal. Pero vamos primero a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
veces nosotros hemos dicho que la historia juzga los hechos en forma desapasionada. Con el tiempo, ya con esos hechos, mañana, como se dice, cuando ya la ira popular se calman los furores, entonces se puede hacer un balance depurativo de los hechos y usted puede entonces juzgar. Leonel Fernández salió del poder en el 2002. Tiene 14 años, va a tener que salió del poder. Son bastantes años. Pero nosotros, repito, que trabajamos en ese ministerio, yo le voy a recordar a estas voces que han salido diciendo mentiras y hablando como para desacreditar al otro. Pero yo le voy a responder, aunque yo no soy diríamos, el secretario particular de Leonel Fernández, pero yo voy a responder como persona que vivió los problemas y las soluciones que se le dio a los problemas en el Ministerio de Agricultura, que lo sabe este señor al que yo me voy a referir, que no es más que un buen charlatán. Porque usted, repito, si usted sirvió como asesor allí y salían en viaje al exterior y lo invitaban y estaba allí, por allá y por acullá. Y después Danilo Medina lo acogió también. Ahora, como están con el PRM que está en el poder, porque son arribistas, no hay nada que exhibir. Yo le voy a decir lo siguiente. Primero, si aquí hay arroz, y yo he hablado mucho de eso, el programa de pignoración se estableció en el gobierno de Leonel Fernández, vamos a estar claros, y se puso a niveles de garantías cuando se incluyó sus partidas, se incluyeron en el presupuesto nacional, y yo lo he dicho responsablemente, y se pagó más de 1.100 millones de pesos de ese programa que se debía en el Banco de Reservas. A los cacauteros se le hizo una condonación de más de 1.800 millones de pesos en bonos del cacao, aquellos productores afectados por el ciclón George y el ciclón Jean. El George en el 98 y el Jean en el 2004. Para eso es para que se recuerde a este charlatán que habló y escribió muchísimo disparate. Los cafetaleros afectados por la roya, primero se le condonaron más de 150 millones de pesos en deudas y además se cambió la matriz productiva del café aquí y se llevó la producción por un programa PRACA, programa con la Agencia Francesa de Desarrollo, a que República Dominicana produjera cafés especiales, cafés de altura, y hoy tenemos ese nicho que vamos ganando poco a poco. Y ha seguido Codo Café trabajando en eso y ha afectado también el cultivo por la roya. Aquí, en el área de ganadería, que ese caballero parece que no tiene juicio, pero es el sectarismo y la envidia que le da, porque es que eso como no tienen 6 años sin hacer nada en el Ministerio de Agricultura ni en ganadería. Entonces, lleno de problemas, sin soluciones y con muchas corruptelas, pero eso no lo denuncian. ¿Qué pasó aquí? Ese gobierno de Leonel Fernández trajo más de 250 animales de México, de la raza Girolando, que lo sabe el caballero que escribió la nota disparatada y mentirosa. Fueron traídos ese pie de cría y se distribuyó entre ganaderos del país. Más de 200 reses de la raza Girolando de doble propósito, leche y carne, fueron importados de México, traídos al país. Aquí en el gobierno de Leonel Fernández, además, y en el de Danilo también, pues hay que decir eso, yo trabajé ahí. En arroz, las variedades que hoy se están produciendo se produjeron ahí en Juma. Un desarrollo de variedades de alto rendimiento con el doctor Cuevas, que en paz descanse, ese caballero que fue el doctor que trabajó en esos trabajos genéticos en Bonao. Además,
debo decir lo siguiente, aquí se ejecutó un programa que fue modélico para América Latina y el Caribe, que ese caballero, él no sabe de eso tampoco, que fue el PATCA 1 y el PATCA 2. El PATCA 1 se utilizaron 61 millones de dólares y la contrapartida del gobierno dominicano también se aportó ahí. Y ese programa, señores, fue ejecutado en este país con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo y fue un programa modélico, el PATCA, Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria. Usted está oyendo, caballero, que usted lo que está hablando es mentira. Además, a los propios ganaderos de leche se le otorgó un incentivo de 3 pesos por litro de leche. Y la producción de leche se llevó de 360 millones de litros a más de 700 millones de litros al año. ¿O no lo sabe ese caballero? Los porcicultores estaban quebrados. 35,000 madres quedaban en el país después del 2004. Y se llevó a la producción normal de producir más de 100,000 cerdos por mes, cerdos de 100 kilos o más para la industria cárnica nacional. ¿O eso es mentira? Al muelle de Manzanillo se le invirtieron 100 millones de pesos adecuándolo para que los bananeros pudieran exportar sus bananos a Europa y a Estados Unidos. Pero además, yo recuerdo que se le dieron todas las facilidades a los productores de banano, crédito del Banco de Agrícola, un crédito especial, recuerdo, de 10 millones de pesos. Y además, a los productores se le dieron todas las facilidades para la importación de cables guía y los materiales que se utilizan para el transporte de los bananos de la finca a las estaciones donde se preparan para llevar en cajas a las bodegas refrigeradas de los barcos que los retiran en el muelle de Manzanillo. Entonces, ¿qué es lo que usted me dice a mí que no se hizo? ¿Cómo van a decir que no se hizo nada allí? Que no hay nada que exhibir. ¿Cómo es posible que se diga eso? Y yo suelto así puedo ir avanzando todas esas facilidades que se le dieron a productores nacionales. Todos los productores de aguacate, todos los clústeres fueron atendidos. Ahí está la Junta Agroempresarial Dominicana. Puede negarlo o decir si es verdad o no. El PATCA 1, repito, se ejecutó totalmente allí. Aquellas mesas de agroexportación, todas las mesas de agroexportación con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, con el ICA, fueron también, se trabajó en todas esas áreas. Entonces se establecieron el programa de certificación de las exportaciones de productos nacionales. Se creó el Departamento de Agricultura Orgánica en el Ministerio de Agricultura. Entonces me van a decir que no hay campaña de cuarentena. Se restablecieron los servicios y las certificaciones de los laboratorios. ¿Y cómo va a decir el señor que yo no le voy a mencionar el nombre porque no vale la pena, a decir que no hubo logros, cuando todo el mundo sabe que el sector estaba expirante en el 2004, quebrado trabajando los productores? Toda la pista del aeropuerto de Constanza fue rehabilitado completo para facilitar aviones que fueran a transportar los vegetales allí. ¿Y de qué estamos hablando? Pero vamos a seguir con esos temas, porque yo creo que aquí hay que poner las cosas en su lugar. Y yo como técnico agropecuario y como ex empleado de ese Ministerio de Agricultura, tengo que decir las cosas que se hicieron ahí en beneficio de los productores. Porque también el gobierno de Danilo Medina también trabajó en eso, porque no le puedo negar también los créditos que tengan también. Gracias por su atención. Pero antes tengo que anunciarle que el doctor Marino Vinicio Castillo todos los miércoles publica su blog La Pregunta. Enigmas y abrojos a vencer en la transición inevitable de Venezuela. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.